Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, como lo veníamos anunciando desde que empezamos esta emisión de Mañanas Blue, pues vamos a hablar de la encuesta App Invamer, porque desde hace bastante tiempo hemos venido, Claudia, hablando de cómo después de Semana Santa empieza ya formalmente la carrera electoral con miras a las elecciones regionales de octubre. Ya ahora sí estamos a todo motor y los candidatos y las alianzas y demás están ya prendidas. Entonces, uno de los temas, sin duda alguna, pues va a ser el tema de la descentralización y de ¿por qué no?, de una Colombia federal, como incluso a veces se ha hablado en Antioquia. Exacto, Camila. Digamos que la primera pista que nos dieron sobre esto sucedió hace alrededor de un mes en una reunión que tuvieron los gobernadores. Fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en el que en el marco de esa reunión trinó un mensaje en el que hablaba de eso, de Colombia federal. Tuvimos la oportunidad después de preguntárselo al actual presidente de la Federación Colombiana de Gobernadores y nos dio una respuesta así como en términos de que no se asusten, que eso no es nada distinto a tener un poco más de autonomía y no sé qué. Se lo preguntamos de nuevo unas semanas después porque seguían como dándonos pistas de que algo se estaba cocinando y pues él hasta ahora ha sido muy enfático en que no tenemos que tener pues ningún miedo sobre esto. Pero la otra persona que dio pistas fue el exministro Cristo, Juan Fernando Cristo, cuando lanzó su movimiento político, su partido, en el que también habló de una Colombia federal. ¿Hacia dónde va esto? Pues es lo que seguramente nos seguirán dando pistas, pero lo que es importante saber es si la gente, si la ciudadanía entiende en qué consiste esto. Si nos volviéramos una Colombia federal, ¿eso qué significaría? Pues le preguntamos a los colombianos precisamente sobre eso y por eso hoy iniciamos esta alianza con Invamer. Martín Orozco está conectado con nosotros a esta hora en esta encuesta App Invamer, que primero, Martín, hay que explicarle a los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, los que se conectan a través de todas las emisoras de Blue Radio en el país y a través de nuestra aplicación de Blue Radio Colombia. ¿Qué es esto de la encuesta Invamer App? ¿Qué es lo que estamos y cómo es el mecanismo para preguntarle a los colombianos sobre diferentes temas? Sí, el mecanismo, Camila, y buenas tardes ya para todos, es que nosotros tenemos una comunidad de personas que representa a toda la población colombiana. Es decir, estas personas fueran elegidas de manera aleatoria, primero seleccionando municipios aleatoriamente, luego manzanas y veredas aleatoriamente en zonas urbanas y rurales, y luego una persona mayor de 18 años en cada hogar, de manera personal. Y los conectamos a través de una aplicación que desarrollamos en la compañía para poder hacerles una pregunta diaria. Entonces es un sistema, un servicio muy rápido que ponemos a disposición de todas las compañías e instituciones para conocer de un día para otro qué opinan los colombianos sobre diferentes temas. Entonces, esta comunidad que ustedes tienen a través de la aplicación, y por eso hablamos de una encuesta App Invamer, porque es una aplicación, es ¿qué tan grande? Ese grupo que ustedes tienen es, y cuando le preguntamos y hacemos esa encuesta a los colombianos, estamos hablando de ¿cuántos colombianos? En este momento tenemos ya 700 personas conectadas diariamente en la comunidad. De esas personas, por ejemplo, en esta pregunta que vamos a divulgar, respondieron 642, que eso a nivel nacional, con un 95% de confianza, da un margen de error del 3.87%. Entonces es un servicio que va a irse nutriendo el número de personas dentro de la comunidad para llegar, esperamos, a 1.500, pero lo importante es que ya hoy tenemos cifras que permiten un nivel de confianza alto y, como le digo, un margen de error del 3.87%. Eso quiere decir, Martín, que estamos hablando de una encuesta y que ahora estas encuestas, el servicio que ustedes están prestando es hacer una encuesta a través de una aplicación. Uno puede preguntar lo que sea a través de la aplicación y tiene el mismo margen de error siempre. Sí, lo que sea, cambia el margen de error levemente de acuerdo al número de respuestas, pero en este momento va a estar siempre entre el 3 y el 4%, que es muy aceptable y queremos disminuirlo a menos del 3% a medida que la comunidad se vaya nutriendo. Podemos preguntar lo que sea, pues de hecho hemos hecho muchísimas preguntas en este año que llevamos de prueba.
y ya por eso lo estamos lanzando al mercado, porque ya la prueba es confiable. Y hemos preguntado recientemente, por ejemplo, qué alimentos ha dejado de consumir la gente dado el aumento de precios, si utiliza plataforma de giros y cuáles, si se considera que el trabajo remoto es más productivo o menos productivo. Mejor dicho, ya tenemos un banco de preguntas muy amplio y la intención es que las compañías puedan de manera muy rápida saber qué piensan los colombianos, al igual que las instituciones. Las únicas preguntas que no haremos a través de este servicio o de esta aplicación serán preguntas de intención de voto y de aprobación de gobernantes, ya que para ellas necesitamos los audios que se graban directamente en el hogar del encuestado y en el caso de intención de voto los tarjetones físicos. Entonces hay que tener certeza de que la persona que está respondiendo sí es, y que de pronto con el paso del tiempo, digamos, esta comunidad no se vaya a desvirtuar, además de que no es secreto para nadie que a las personas pues están muy desencantadas con la política en general y no queremos llenarlas de ese tipo de preguntas en esta comunidad. Pues precisamente como hay muchas más preguntas que hacer, no solo de intención de voto ni de imagen de los candidatos o de las figuras políticas, hay muchas cosas por saber de qué es lo que están pensando los colombianos. Y entre otras que están pensando los colombianos frente a temas importantes que se van a discutir con miras a las elecciones. Y por eso hablábamos con Claudia, antes de saludarlo, Martín, sobre cómo la descentralización, cómo esta propuesta que han hecho diferentes gobernadores, políticos, congresistas que vienen hablando de esto, va a ser un asunto importante de discusión en medio de la campaña electoral. Y por eso decidimos preguntarle a través de esta encuesta App Inbamer a los colombianos sobre qué opinan acerca de la descentralización y posiblemente de una Colombia federal. ¿Cómo fue la pregunta? Exactamente cómo se lo preguntamos a esos 700 colombianos. Sí, teniendo en cuenta, Camila, que todavía es un tema que requiere pues mucha discusión y desarrollo, hicimos una pregunta muy general y textualmente es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los gobernadores tengan más autonomía e independencia para tomar decisiones sobre sus departamentos sin depender del gobierno nacional o del presidente? Y les hicimos un paréntesis, por ejemplo, poder recaudar los impuestos de su departamento, dirigir a las fuerzas militares y de policía, tomar decisiones de inversión, etcétera. Esa es la pregunta textual. Y los resultados, si me permite, Camila, fueron los siguientes. Pero entonces, pero espéreme antes de que usted vaya con los resultados. Entonces, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los gobernadores tengan más autonomía e independencia para tomar decisiones sobre su departamento sin depender del gobierno nacional o del presidente? Ahí yo le pregunto, Sebastián, ¿usted cree que la mayoría de los colombianos estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con esa pregunta? Yo creo que de acuerdo. ¿Usted cree que la mayoría, y usted Sí. diría que qué porcentaje hacia un lado o hacia el otro? No abrumador, no por goleada, pero entre el 52 y el 57, 58, por ahí yo diría que estaría lo de los colombianos. Oscar Montes, ¿usted cómo cree que dio el resultado de la encuesta? Que ya, yo sé que se vio ahí rapidito los resultados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pero estoy segura que usted no los vio. Entonces, ¿usted qué cree? Camila, yo creo que favorablemente un 70 porque tenga más autonomía y más independencia y un 30 porque no. Un 30 porque no. O sea, usted dice que un 70% de los colombianos en las diferentes regiones dicen que sí están de acuerdo con que las regiones tengan más autonomía. Ahora sí, Martín, ¿cuál fue el resultado? Bueno, de acuerdo el 47%, en desacuerdo el 53%, hablando del resultado total Colombia, total país. Esto quiere decir que en total en Colombia, de lo que entendieron a esta pregunta, Claudia, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los gobernadores tengan más autonomía e independencia para tomar decisiones sobre su departamento sin depender del gobierno nacional o del presidente? A diferencia de lo que dijeron Oscar Montes y dijeron Sebastián, realmente hay más personas en desacuerdo. El 53% de los colombianos estaría en desacuerdo con esa posibilidad y el 47%
40%. ¿Estaría de acuerdo con la posibilidad de que las regiones fueran más independientes? Pues me llama la atención el resultado, Camila, porque yo estaba como en la línea de Oscar. Yo pensaba que más del 70% de la gente hubiera dicho que estaría de acuerdo con esa pregunta, así como la planteamos. Y pues me llama la atención saber esas diferencias por regiones, y no sé si Martín nos puede hacer el análisis que nos lleve a entender por qué la gente respondió así. Claro que sí, vea. Lo primero es, tal vez dando contexto, que esto puede depender mucho de la aprobación o de la imagen que tengan los gobernadores en cada uno de los departamentos. Entonces ahí empieza uno a ver diferencias por regiones. Por ejemplo, en la región cafetera es donde más apoyan esa afirmación. Un 56% está de acuerdo, un 44% en desacuerdo. Que esta región justamente incluye Antioquia, ahorita que hablaban pues en la introducción sobre la apertura del tema que hizo el gobernador Aníbal Gaviria, e incluye también Risaralda, Quindío y, bueno, mejor dicho, los 3 departamentos del eje cafetero. Entonces ahí tenemos 56% de acuerdo, 44% en desacuerdo. Otra de las regiones es la suroccidental, que la suroccidental incluye Valle del Cauca, Nariño, Chocó y Cauca. En esa región el 56% está de acuerdo y el 44% en desacuerdo. Mientras que ya en la costa, en el centro oriente del país y en Bogotá, hay más personas en desacuerdo que de acuerdo, siendo Bogotá la ciudad, pues, por denominar la región, donde más personas están en desacuerdo, con un 68%. Pero entonces, Martín, de lo que usted nos está diciendo, acá vemos que el centralismo por excelencia, que es Bogotá, es el que está más en desacuerdo. Pero de toda la encuesta, ¿usted cómo dividiría la encuesta entre personas de origen urbano y personas de origen semiurbano rural? Digamos, ¿esta es una encuesta que responde mayoritariamente personas de las grandes ciudades? No, es una encuesta que incluye tanto zonas urbanas como rurales, e incluye tanto municipios pequeños como medianos y grandes. Entonces, cuando uno revisa, que ahí ustedes no lo tienen en la imagen, pero cuando uno revisa la respuesta por urbano y rural, no son muchas las diferencias. Digamos que a diferencia de lo que se ha creído y lo que nosotros hemos estudiado durante años, entre más lejanas los municipios y las zonas más propensas al apoyo del gobierno nacional son, porque digamos es quienes más los protegen, si podría decirse así. Entonces no necesariamente quien esté más lejos puede estar más de acuerdo en esa afirmación, pero sí se ve por regiones que hay una diferencia grande entre la zona cafetera y suroccidente con las demás regiones del país. Es decir, la zona cafetera y la suroccidente son las que más están de acuerdo con la descentralización. Me llama la atención algo, porque la costa pues se ha movido muy fuerte frente al tema. Por ejemplo, tenemos al gobernador Caicedo en el Magdalena. Hemos visto esto desde Eduardo Verano de la Rosa. Elsa Noguera en el Atlántico ha hablado del tema también. Y vemos que en el norte, en el Caribe, el 53% de los colombianos están en desacuerdo con mayor autonomía para las regiones. Solo el 47% igual es importante, pero el 47% está de acuerdo. Quiere decir que está muy dividido, un poco más a favor de que no haya tanta autonomía. Sí, teniendo el margen de error en cuenta, están pues prácticamente en mitades, ¿cierto? En mitades, pero la zona norte, como se denomina ahí, recuerde que incluye 7 departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Y son bastantes municipios. Entonces, como les decía al inicio, puede depender, pero pues no lo puedo afirmar, puede depender de la imagen que tengan de cada uno de sus alcaldes y gobernadores, pero yo le aseguraría, por ejemplo, que si uno lo preguntara en solo el departamento del Atlántico, que esa cifra no la tenemos, dado que Elsa Noguera es la gobernadora con mayor aprobación de las que se miden en el país, pues probablemente sería una cifra diferente al total de la costa, que es lo que tenemos en el informe. Y hay otro punto que me llama la atención de los resultados, y es la edad de los encuestados. Y veo que a mayor edad, mayor
mayor descentralización quieren y más de acuerdo están con la descentralización. Los más jóvenes son los que quieren que haya todavía un mayor control a nivel central. Si estamos viendo ahí en las imágenes, aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, de 18 a 24 años, el 62% no está de acuerdo con la descentralización. De 25 a 34 años, el 59% no está de acuerdo. De 35 a 44, el 56%. De 45 a 54 años, el 54% no está de acuerdo. Y de 55 años o más, el 40% no está de acuerdo. Y en ese margen, en ese rango de edad de 55 años para arriba, el 60% sí estaría de acuerdo con una mayor descentralización. Quiere decir, Martín, que esto podría llegar a ser como una intención o un sueño tal vez de las generaciones pasadas, por decirlo entre comillas, y no de los jóvenes. Los jóvenes no están metidos en el tema de la descentralización. Camila, yo tengo otro análisis del tema. Cuando uno compara o cuando uno revisa las cifras de aprobación del presidente actuales, a medida que aumenta la edad, aumenta la desaprobación. Entonces yo lo atribuyo más a eso. O sea, usted lo atribuye realmente es al tema del presidente Gustavo Petro y no específicamente a que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con la descentralización. Pues me coinciden mucho la tendencia, ¿cierto? Me coincide mucho la tendencia de que a mayor edad más desaprobación. Entonces, creo que por ahí puede ir el tema. Y lo otro que en realidad también puede estar pasando es que tal vez a medida que aumenta la edad se entiende más el concepto. Y como es un concepto que apenas está en discusión, habrá que tal vez, ojalá, repetir la pregunta en unos meses a ver cómo van cambiando las tendencias de acuerdo a la información que vayan recibiendo las personas. Martín, y también se podría pensar, y se lo digo desde Barranquilla, desde la región Caribe, que también esas personas de más edad también somos aquellos que hemos padecido con mayor fuerza el centralismo colombiano. Los jóvenes no tanto, pero estas personas de mayor edad, sin duda alguna, también hemos padecido este centralismo. ¿Esa podría ser también una explicación para que se dé de esa forma el resultado? Podría ser una explicación, sin duda son personas que han vivido más gobiernos, digamos los de 18 a 24 años, algunos están pues ya siendo mayores de edad, empezando a vivir su primer gobierno, entonces podría ser también una explicación, pero no tengo pues la confirmación en cifras, pero el análisis me parece lógico. Hay otra cosa que me parece importante sobre los resultados, que pongámoslos otra vez en imagen para nuestros compañeros de producción de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, es el género. Y es los hombres con el 57% de la respuesta dicen que están de acuerdo con una mayor descentralización, mientras las mujeres solo el 37%. Es decir, las mujeres en esta encuesta, los colombianos, están más reacias a que haya una descentralización. Sí, esas son las cifras, Camila, pero yo le confieso que no tengo argumentos para explicar las diferencias. Habría que hacer preguntas adicionales, pero sin duda hay una marcada cifra de los hombres a favor del tema y de las mujeres en contra del tema. Como nosotros hemos hablado de la descentralización y de la propuesta que han hecho congresistas, gobernadores, exministros, partidos políticos, este va a ser un debate para estas elecciones. De hecho, en su momento hablamos con el exministro Juan Fernando Cristo cuando lanzó su partido En Marcha, que puso este tema también sobre la mesa y tuvo un enfrentamiento con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que le dijo que se estaba robando las banderas de la descentralización. Y exministro Juan Fernando Cristo, yo le dije que íbamos a volver a hablar de este tema. ¿Tenía usted datos, información ya de lo que estaban pensando los colombianos sobre la descentralización y sobre esa propuesta de una Colombia menos dependiente de Bogotá? Camila, muy buenas tardes. Saludo a los compañeros y a los gobernadores que nos acompañan. No tenía esos datos tan sofisticados y de encuestas que tiene hoy Inbamer y Martín. Tenía básicamente dos razones fundamentales. Una,
la convicción de precisamente cuando pasamos por el Ministerio del Interior, ver la impotencia que se tiene muchas veces desde el gobierno central en un país del tamaño de la población y del territorio de Colombia, de la incapacidad que tiene uno mismo como ministro de resolver los problemas diarios de las comunidades y es inviable hoy en día seguir con este régimen centralista si queremos realmente resolver los problemas de la gente. Y segundo, Camila, la percepción cuando uno sale a la provincia de que todo el mundo se le queja a uno a nivel de los periodistas locales, regionales, a nivel de los líderes sociales, incluso mucho más que los líderes políticos y de la ciudadanía, del centralismo también y la necesidad de mayor autonomía. Y yo creo que este es un debate que en buena hora se abre para Colombia. Es un debate que me parece importante que ustedes ya con Invamer tengan esas cifras, tengan esos datos. Yo creo que hay un gran desconocimiento de la gente sobre lo que significa pasar de un Estado central a un Estado federal. Incluso me atrevo, Camila, alcancé a escuchar cómo habían formulado la pregunta, Martín. Me atrevo a señalar que, por ejemplo, si usted le pregunta a los colombianos hoy si está de acuerdo con que las fuerzas militares y de policía las manejen los gobernadores, el 80 o 90% va a decir que no, porque llevamos 50, 60 años. La guerra y el conflicto son enemigos fundamentales de un Estado federal, porque la gente frente a la violencia quiere tener un Estado fuerte, quiere tener centralizada la fuerza pública. Sí. Y me parece que cuando preguntaron entre el paréntesis de las fuerzas militares, Martín, una sugerencia para próximas encuestas, puede de alguna manera desvirtuar un poco la pregunta en general de mayor autonomía. Una cosa es un gobernador teniendo más autonomía para decidir el modelo de desarrollo del departamento, para decidir sobre tributos, sobre impuestos, para decidir políticamente sobre proyectos, y otra cosa es para decidir, por ejemplo, para tener un ejército propio o una policía departamental. Yo creo que ahí cambia totalmente la pregunta, pero me parece interesantísimo este debate, Camila, muy bienvenido. También con quien hablamos sobre esto fue con el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador del Quindío, que yo le había dicho a usted, gobernador Roberto Jairo Jaramillo, que íbamos a estar hablando de este tema nuevamente con usted, sobre la descentralización y cómo esta ha sido también una discusión entre los gobernadores y cada una de las regiones. Y yo no sé si le sorprendió, no creo, que la región cafetera es la región con el 56% que más está de acuerdo con la descentralización y realmente con lo que se plantea de un país menos dependiente de Bogotá y del gobierno central. Bueno, muy buenas tardes a todos, a Juan Fernando, Martina, a mi colega Héctor Olimpo, un saludo muy especial, y a ti, Camila, un saludo muy especial. Yo creo que el debate ya era necesario, Camila. Yo creo que todo esto que estamos haciendo desde la Federación Nacional de Departamentos es algo que se debería venir. Yo creo que las regiones han estado solicitando ese tema de autonomía, de descentralización. Recordemos que son tres palabras: federalismo, autonomía y descentralización. Yo creo que esas tres palabras deberían venir a la mesa. Quiero decirte que estamos de manera muy juiciosa haciendo un recorrido por todo el país que comienza la próxima semana en varias regiones, acompañados de más de 20 universidades que nos están respaldando para mirar qué es lo que está pasando. Yo creo que el aporte que nos hace Invamer hoy es muy importante. Yo creo que tenemos que escuchar qué quiere la gente, qué relación tiene en que estemos de acuerdo o no de desacuerdo, porque tenemos un gobernante que nos parece chévere, un gobernante que no estamos confiando mucho, que puede estar influyendo de alguna manera en los resultados. Pero yo creo que la federación está buscando aquí que el único camino sea un federalismo. Está buscando abrir el debate, escuchar a los colombianos. Este es un país de regiones. Debemos escucharnos y mirar hasta dónde podemos llegar con esa autonomía, con esa descentralización, porque hay regiones que realmente nos atrancamos mucho para tomar cualquier decisión, para poder solucionar los momentos de crisis en cada uno de los departamentos, que a veces todo tiene que pasar por Bogotá. Y no es nada contra Bogotá, ojos. Bogotá es una ciudad que amo profundamente. Esto no se puede volver un tema de ciudades. Es un tema de centralismo del gobierno actual o de los que han pasado,
y de lo que está pasando en la realidad de las regiones. Entonces, yo sí aplaudo esta información que nos está dando Invamer, que seguramente para el 8 y 9 que vamos a tener allí este encuentro de gobernadores y gobernadoras en Río Negro, que creo que va a ser un importante punto de partida, que ya vamos a tener la información, no solamente que nos está aportando hoy esta gran encuesta, sino que nos está aportando también lo que hemos recogido de todas las 5 regiones donde estamos trabajando con las universidades. Gobernador, usted acaba de decir 3 palabras que son las claves acá: federalismo, autonomía y descentralización. Y quisiera, ya que estamos en esto, que es un proceso pedagógico, que usted explique cuál es la diferencia entre esto y qué es exactamente lo que están planteando, o si un poquito de cada cosa o todo. Bueno, yo pienso que la autonomía es lo que ha buscado cada una de las regiones o departamentos de poder. Nadie conoce mejor su región que sus gobernantes o sus habitantes, esos ciudadanos que viven el día a día en cada una de las regiones. La problemática, por ejemplo, del Quindío en este momento no es la misma que puede tener La Guajira o la que tiene Héctor Olimpo en Sucre. No se pueden comparar. Entonces, esa autonomía de poder tomar cuáles son las prioridades de nosotros en cada momento. Descentralización. A veces tenemos que pasar todo por Bogotá. Las viabilidades, los presupuestos, el concepto, las interventorías, todo por Bogotá, y eso ha hecho que se demoren mucho los procesos en cada uno de esos. Y la federación ya es un tema, el federalismo, perdón, es un tema, modelos políticos que ya ha aplicado con éxito Argentina, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, modelos políticos que permiten que se puedan desarrollar desde las regiones estos 2 temas que van aliados, van cogidos de la mano, que son la autonomía y la descentralización. Usted ha mencionado al gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo, que está con nosotros conectado a esta hora. Gobernador Héctor Olimpo Espinosa, bienvenido usted también y gracias por conectarse. Yo no sé si lo sorprendió o no, a mí sí, y creo que a Oscar también, que el norte del país, digamos la costa, en la encuesta de App Invamer, pues el Caribe, el 53% está en desacuerdo con la descentralización y el 47% de acuerdo, mientras vemos, por ejemplo, que la zona cafetera, a la que pertenece el Quindío del gobernador Jaramillo, pues es la zona que más de acuerdo está con la descentralización. ¿Usted se esperaba algo así? Bueno, yo creo, digamos, que a la pregunta le fue un poco de contexto. A la gente no se le preguntó sobre si querían más o menos descentralización o sobre si querían gobiernos locales más fuertes. Se le preguntó sobre si querían que los gobernadores tuvieran más poder. Y eso definitivamente va a llevar a un nivel de subjetividad muy alto de acuerdo al contexto que tenga cada territorio. Yo que creo que es muy buena la intención de Invamer. Creo que la pregunta no es la ideal para uno poder identificar qué sentimiento hay en la gente, pero estoy seguro que si a la gente se le pregunta si quieren gobiernos locales mucho más fuertes o no, la gente va a responder que sí, porque la gente sí siente la necesidad de que se le puedan resolver sus problemas con mayor inmediatez, que la gente sí tiene la necesidad de tener mayores niveles de autonomía en el territorio. Y en estos territorios hay mucha gente que ha tenido la posibilidad de formarse y que hoy en día tienen la formación y el criterio suficiente para poder tomar sus propias decisiones. Son debates distintos sobre si queremos que los gobernadores tengan más poder o no, porque cuando hablamos de descentralización y de federalismo estamos hablando de un tema en general de gobiernos locales. ¿Cómo hacemos para que los gobiernos locales sean mucho más fuertes? ¿Cómo hacemos para fortalecer el nivel municipal de gobierno, el nivel intermedio de gobierno? Pero pongamos un ejemplo, gobernador Héctor Olimpo, un ejemplo concreto que la gente entienda. Porque nosotros, por ejemplo, en la pregunta que hacíamos con la encuesta App Invamer, decíamos mayores decisiones sobre tributos, sobre temas de impuestos. ¿Cuáles serían unos ejemplos concretos que fortalecerían esos gobiernos locales? Por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas. El impuesto a las bebidas azucaradas debería ser un impuesto de resorte de los gobiernos locales. Por ejemplo, de la sobretasa a los sistemas financieros que se producen en nuestro territorio, los hechos económicos se producen en nuestro territorio, debería existir un porcentaje específico para arreglar las calles y las vías, tanto las rurales como las secundarias, que hoy en día se encuentran en pésimo estado en nuestros territorios. Que pudiéramos coger, por ejemplo, recursos de los impuestos a la telefonía celular o de los impuestos o de otro tipo, o por ejemplo unos puntos del IVA para sanear nuestros hospitales públicos, para tener hospitales públicos mucho más fuertes, para finalmente poder prestarle mejores servicios al ciudadano. Hoy, ¿qué pasa? Camila, le voy a poner un ejemplo. Los países de OCDE
tienen en promedio un 65-35. ¿Qué quiere decir? Entre la distribución de los recursos... Se me fue Héctor Olimpo. Vamos a ver si lo podemos reconectar. Los gobiernos locales y el gobierno central. Quiere decir que de cada... Vamos a arreglar Hola. No, gobernador, espéreme, le vamos a arreglar el internet porque se me está congelando. Y mientras tanto, usted, Sebastián, tiene una pregunta para el exministro Juan Fernando Cristo, que no es gobernador, pero que lanzó su partido y... Esto voy a usar palabras del gobernador del Magdalena, que le dijo por Twitter, usted se montó en esto de la descentralización cuando usted estuvo trabajando, se está aprovechando. Sí. Eso le dijo el gobernador del Magdalena. Además, el exministro pues conoce muy bien el Estado. Y le quería preguntar por qué preparando, doctor Cristo, este programa, haciendo consultas, un alto funcionario del actual gobierno que está de acuerdo con el federalismo, pero me dijo literalmente, hoy en día eso no se puede hacer porque lo prohíbe expresamente nuestra Constitución. Que pues, le leo las primeras 3 líneas del primer artículo de nuestra Constitución. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Que ya solo esa frase impide que Colombia tenga cualquier tipo de organización federal, me dijo un alto funcionario que ha estudiado mucho eso. ¿Ustedes han hecho consultas o estarían dispuestos a hacer una reforma constitucional que quite esa palabra y permita que Colombia sea un Estado federal? Claro, Sebastián, de eso se trata. Yo primero... Camila insiste en la descentralización. Nosotros en En Marcha nos hemos puesto el desafío de eliminar de nuestro diccionario la palabra descentralización. La descentralización fracasó en Colombia como modelo después de la Constitución del 91. Llevamos 32 años tratando de hacer descentralización y fracasamos todos. Fracasamos todos, gobernadores, alcaldes. Aquí se trata de avanzar hacia un Estado con mayor autonomía y, si se quiere, con un federalismo propio de Colombia. Por eso, doctor Olimpo estaba diciendo algo que es cierto. ¿Qué quiere decir mayor autonomía? Y si preguntarle a la gente en las encuestas, creo que lo discutimos la vez pasada, Camila. Por ejemplo, el tema de la policía frente al tema de orden público, el tema de las fuerzas militares, el federalismo que se llegara a imponer en Colombia no debería eliminar de ninguna manera, no debería ser capaz de crear 32 policías departamentales en toda Colombia para enfrentar el crimen organizado. Pero sí el tema de tributos, y lo voy a dar un ejemplo más fácil en la pregunta que usted le hacía, doctor Olimpo. El tema de las transferencias. Usted sabía, por ejemplo, que hoy en día en Colombia todavía a los gobernadores y a los alcaldes de Colombia se les dice, con respecto a las transferencias, en qué puede gastar las transferencias y en qué no. El 30% para salud, para educación, para libre transferencia, etcétera. Eso debería... Porque es que ¿cuál es el problema? Pero mire, doctor Cristo. ¿Cuál es el problema? Pero déjeme terminar la idea. ¿Cuál es el problema hoy? Que desde el 2001 al 2023, el problema es de plata, finalmente, de recursos que puedan manejar los departamentos y municipios. Y con las reformas constitucionales que se han hecho, Sebastián, y ahí iba yo, claro que habría que... Por eso nosotros le pedimos al registrador introducir una tarjeta adicional que le pregunte a la gente si quiere que el Congreso de la República tramite una norma constitucional para avanzar hacia un Estado federal en Colombia. Oscar, yo sé que usted tiene pregunta, pero lo interrumpo. Hoy en día solo el 25%, Camila, de los recursos que produce la nación se quedan en departamentos y en municipios, y el 75% se queda en la nación. Eso es absolutamente insostenible. Pero entonces, para la próxima, para que cuando planteemos la pregunta con Martín y nos sentemos a pensar la pregunta para los colombianos en esta encuesta de App Inbamer, ya no hablamos más de descentralización. O sea, ¿están de acuerdo todos en que estamos hablando de un debate de federalización, de federalizar a Colombia, no de descentralizarla? Sí, claro. Es que ese es el cambio realmente que necesita el país, avanzar hacia un Estado federal, como la mayoría de naciones del mundo que tienen el tamaño y la población de Colombia. Es imposible manejarla con un Estado
con un régimen centralista. Gobernador Jaramillo, ¿usted está de acuerdo? Estamos hablando y cuando hablan usted dice nos vamos a reunir en Río Negro, hay una importante reunión precisamente para hablar de la Constitución de Río Negro, etcétera, etcétera. Debemos hablar de federalización de Colombia, ya no descentralización. Es que a mí la palabra de federalización ya me parece pues ya mucho más drástica y radical, gobernador. No, hablar de los tres conceptos. El debate apenas se está abriendo y yo quiero agregarte esto, Camila. Nosotros hace unos días estábamos hablando de libertad de orden, que seguimos hablando de libertad de orden, y aquí vienen las palabras libertad de orden, porque el federalismo es libertad en todo lo que tiene que ver con el grado de autonomía de las regiones, pero el federalismo también tiene que ver en orden, en todo el orden territorial que queremos cada una de las regiones. Aquí seguimos hablando del mismo concepto, y no es que estuvo preparada una campaña a la otra, yo creo que aquí todo se ha ido dando en plena discusión, y las tres palabras, insisto, que se van a llevar allá al debate, porque es que aquí no estamos hablando de que es una sola cosa. Quisiéramos llegar al punto clave que es federalismo, pero aquí para eso tenemos que hablar primero qué está pasando desde la Constitución del 91, que habla de descentralización, y en eso estoy de acuerdo con Juan Fernando. Se habla de descentralización, pero eso no ha funcionado. Pero venga, ¿qué está pasando entonces con el tema de autonomía? ¿Qué está pasando con el tema de federalismo? Aquí la discusión apenas se está abriendo y por eso te digo, nos vamos a amparar. Pero mire... Eso no son antojos, no son antojos ni de ningún gobernador. Aquí yo creo que estamos unidos todos y nos queremos anclar en la academia para poder hacer una discusión seria y escuchada. Pero mire, sí. Mire, a propósito de lo que estaba planteando el doctor Juan Fernando Cristo, me llama la atención que tenga una premura y un afán por expedir un acta de defunción al centralismo y a la descentralización. Doctor Juan Fernando Cristo, usted fue congresista y fue ministro del Interior y conoce muy bien las figuras que se crearon a partir de la Constitución del 91 y que no han tenido desarrollo, porque son leyes del 2019. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la región administrativa y de planificación, la RAP, y me refiero a la región de identidad territorial, a la REP. Es decir, son dos herramientas muy poderosas que van a darle desarrollo a la descentralización en Colombia y que no han podido llevarse a cabo. Entonces, darle ahora un acta de defunción a la descentralización y dar el salto al federalismo, sí me parece, doctor Juan Fernando Cristo, yo que lo conozco a usted y se lo digo con todo el afecto, un oportunismo político en época electoral. Me parece que estas dos figuras, la región administrativa y de planificación, la RAP, no ha tenido desarrollo y ya fue creada en el 2019, y la región entidad territorial también fue creada en el 2019, pero no han podido desarrollarse. ¿No cree usted, doctor Juan Fernando Cristo, que habría que darle desarrollo a estas herramientas, a estas figuras para consolidar la descentralización en lugar de ya apostarle al federalismo? Le voy a contestar, Oscar, con el mayor afecto también. No hable de oportunismo político, eso es oportunista. Me parece que las regiones, vuelvo y le digo, creo que no me escuchó. Usted puede crear las regiones administrativas, puede inventar todas las siglas que quiera. Antes era las regiones administrativas de planificación, antes eran, ¿se acuerdan los CORPES el CORPES de la costa caribe? Llevamos 32 años, Oscar, y el problema es de recursos para los departamentos y municipios. El problema es que mientras usted siga hablando de regiones, nos distraemos en ese tema de la descentralización, y resulta, Oscar, que en los actos legislativos del 2001 y del 2007, tramitados por el Congreso, nosotros nos opusimos en el 2007 al acto legislativo de Álvaro Uribe, que le recortó las transferencias a departamentos y municipios. Incluso impulsamos como bancada liberal en ese momento un referendo que no tuvo éxito, no alcanzó a tramitarse. Recogimos firmas en todo el país para echar para atrás ese acto legislativo del presidente Uribe, porque yo vuelvo y le repito las cifras, Oscar. Usted puede inventarse todas las siglas que quiera, todas, y las regiones administrativas, hay 7 creadas hoy en el país, antes eran los CORPES, antes eran las RAP, etcétera. Usted puede crear todo eso, pero si los recursos cada año que pasa se van más al Estado central y menos a los departamentos y municipios, pues no está haciendo absolutamente nada. Yo vuelvo y le cito las cifras, se ha reversado totalmente el tema de las transferencias y las cifras. El Estado se ha quedado en los últimos 20 años
con 150 billones de pesos, que de no haberse tramitado esa reforma constitucional del 2007, le correspondían a departamentos y municipios de Colombia. Usted dice, doctor Juan Fernando Cristo, que usted le ha dicho a la registraduría que le metan una pregunta a los ciudadanos en las elecciones regionales para ver si estarían... solicitamos formalmente como partido, claro. Claro, pero me dice un oyente que lo está escuchando, un jurista, que tendría que haber mínimo una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, que no se podría por ninguno de los mecanismos de reforma que pueda hacer el constituyente derivado, tendría que hacerlo el constituyente primario, y que cuando se cayó el referendo de reelección, la Corte Constitucional dijo que en ese escenario la gente que promovía el referendo actuaba no como constituyente primario, sino como constituyente derivado. Es decir, para poder hacer este cambio de lo que le preguntaba a Sebastián, de hacer el cambio de la Constitución y del texto, no se puede hacer a través de Congreso así nomás. No, Camila, eso es bastante discutible. Esa es la tesis de la sustitución de la Constitución, que la Corte ha aplicado 2 o 3 veces, de que la Corte asume competencia para revisar si una reforma constitucional afecta la esencia de la Constitución del 91, y es una discusión que es válida también. Por eso tienes razón, Roberto Jairo, en cuanto a que este es un debate que apenas comienza, no lo vamos a resolver en 6 meses ni un año, es un debate de futuro de Colombia, por eso no es un tema de hacer política en un semestre, sino en el caso de En Marcha tomamos la decisión de que va a ser la causa del partido En Marcha hacia el futuro en Colombia, que seguramente se tomará muchos años. Y una de las discusiones, Camila, constitucional, es esa. Si el trámite tiene que hacerse por el Congreso o tendría que convocarse no necesariamente una constituyente, sino, por ejemplo, un referendo que la gente vote si quiere un Estado federal o no, precisamente por el tema del constituyente primario. Pero ahí hay distintas teorías. Nadie tiene la verdad absoluta en ese caso específico, Camila. Pues ese es uno de los temas que vamos a estar discutiendo en estas elecciones, con miras a las elecciones regionales de octubre, porque ya lo habíamos hablado con el doctor Juan Fernando Cristo, lo habíamos hablado con el gobernador Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, y hoy lo hablamos con el gobernador de Sucre, el gobernador Héctor Olimpo Espinosa, que sí, muchas regiones están en ello, en que quieren tener mayor independencia y mayor capacidad de decisión, porque muchas cosas tienen que pasar por Bogotá. Tal vez, Martín, con la encuesta App Inbamer, dentro de unos meses podemos volver a hacer esta pregunta y tomando las sugerencias que nos hacen los gobernadores. Claro, de hecho, Camila, no quería interrumpir pues el debate, pero aclarar pues al gobernador Roberto Jairo y a Héctor Olimpo y a Juan Fernando Cristo que claro que se reciben las sugerencias. Como les contaba al inicio, esto es una alianza que comienza hoy con Blue con el ánimo de dar a conocer también este servicio para las instituciones y las compañías. Recuerden que podemos plantear una pregunta hoy y pasado mañana tenemos los resultados, y la invitación que les hago es, en aras de nutrir el debate y de mejorar la forma de redacción, tal vez, gobernador, para esa cumbre de Río Negro, sí, ya sea antes o después, hacer algunas preguntas más específicas sobre cada uno de los temas que incluiría, digamos, este debate o esta discusión, para que las personas puedan entender de una manera muy fácil a qué nos referimos y tener unas respuestas pues más certeras. Esto es como un abrebocas. De hecho, creo yo que nos da información referente a que la gente todavía no entiende muy bien de qué se trata, y tal vez ir afinando un poco más, como les digo, cada uno de los puntos, e incluso ustedes poderse nutrir de información para saber cuáles puntos de esta discusión sí le gustan a la gente y cuáles no. Y tal vez eso puede ayudar pues a hacer una cosa bien buena para todos. Entonces, podemos decirle, gobernador Héctor Olimpo, que lo nombramos de asesor nuestro para que nos ayude entonces con miras a la reunión de Río Negro, gobernador, a que nos ayude a ver cómo le preguntamos a la gente, ¿le parece? Hombre, estoy en completa disposición, Camila. Yo lo que te quiero decir es que yo creo que estamos muy cerca de contener un consenso sobre el diagnóstico, y cuando tengamos un consenso sobre el diagnóstico nos va a ser más fácil ponernos de acuerdo sobre la solución al problema. ¿Qué tenemos hoy, Camila? Hoy tenemos que 80-20 en distribución de recursos entre gobierno central y gobierno local, cuando los países de OCDE tienen todos promedio 65-35. Además de eso,
tenemos un problema de rezago enorme en algunas regiones, de un desarrollo asimétrico en algunas regiones que no vamos a poder resolver con los niveles de dependencia que tenemos hoy. Tenemos también demostrados con cifras que el mayor periodo de crecimiento económico de Colombia fue la época federal en el siglo XIX. Tenemos además de eso que el diagnóstico que hizo la Constitución del 91 era dirigirnos hacia mayores autonomías territoriales, porque está comprobado que los países que tienen mayores niveles de desarrollo, Camila, con esto concluyo, tienen mayores niveles de descentralización y empoderamiento de los territorios. Ya con ese diagnóstico nos vamos a poner de acuerdo cuál va a ser la medicina que le vamos a dar a ese gran problema que tenemos de centralización y recentralización del país. Pues lo nombro entonces usted, que nos hablamos privadamente y nos sentamos con Martín y hacemos las preguntas para que a la cumbre de Río Negro pues nos llevamos ya los resultados de ya la pregunta de la encuesta App Invamer con Mañanas Blue más afinada. Gobernador Héctor Olimpo, usted también mil gracias por estar con nosotros, a Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, al exministro Juan Fernando Cristo, a los tres, mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, Martín, tenemos entonces varias preguntas por hacer durante este año electoral a nivel regional, que lo haremos aquí en Mañanas Blue con esta encuesta App Invamer. A ustedes gracias por habernos acompañado y sigan con nuestros compañeros de Meridiano. Blue, la alternativa.